Viernes 26 de agosto de 2022, capítulo número 10 de Español Castellano. Mi nombre es Bruno Tomasi y en este espacio aprenderemos acerca de la cultura y repasaremos la actualidad de los países hispanohablantes directamente en su idioma. Quédate, porque hoy viajamos a Guatemala en el marco de nuestras entrevistas especiales para que puedas escuchar de primera mano cómo suena cada país de Latinoamérica. Bienvenidos a Español Castellano, tu video podcast de cada viernes, en donde aprenderás español de manera natural y entretenida. Buenas, aquí estamos con Diego de León Zagot, directamente desde Suiza, en Ginebra. Hola Diego, ¿cómo estás? Bruno, ¿cómo estás? Gusto de escucharte y de verte. Un viejo amigo personal que tengo, ahora vamos a contar por qué. Estoy muy contento de reencontrarnos y de hablar con él nuevamente. Pero bueno, él es guatemalteco, así que vamos a estar hablando sobre Guatemala en segundos con él. Su emprendimiento es Visualize Production, lo pronuncié mal seguramente. Eso no, está bien. Visualize Aquí Productions. decimos Visualize Productions. Mira. Y vamos a dejar el link para que puedan ingresar después. Y bueno, vamos con la ficha técnica, ¿qué te parece? Dale. Sobre el país de Guatemala, tal como hicimos con Chile. Nombre oficial, República de Guatemala. El gentilicio, como recién lo dije, es guatemalteco o guatemalteca en el caso de que sea una mujer. La capital es la ciudad de Guatemala y la lengua oficial es el español. ¿Qué otros idiomas o lenguajes se hablan? El quiché, el quechí, seguramente vos me vas a ayudar con esto, el cachiquel, mam y otras 20 lenguas. El idioma español es el idioma oficial y los idiomas mayas, además del idioma garífuna y el idioma xinca, recibieron un reconocimiento oficial tras los acuerdos de paz que siguieron al conflicto armado interno. Aunque el idioma español es el que tiene mayor difusión en Guatemala, no es entendido por toda la población indígena. La superficie total son unos 108 miles de kilómetros cuadrados, lo que los pone en el puesto 106 a nivel global, y la población tiene 18 millones de habitantes, lo que lo deja en el puesto 70 a nivel global. Bueno, y hasta ahí la ficha técnica. Como primera conclusión me llamó un poco la atención el hecho de la cantidad de habitantes y la superficie total. ¿Se podría decir que es un país densamente poblado dentro de lo que es el contexto de Latinoamérica en general? Es un país muy poblado. Yo pienso, las cifras oficiales siempre tenemos dudas de la certeza, digamos, de cuántos habitantes somos. Yo todavía guardo en la memoria hace unos años que siempre decíamos que éramos unos 12 millones de habitantes, pero ahora sí, las cifras oficiales indican 18 y 108.000 kilómetros cuadrados. Yo lo comparo siempre con Suiza, que es el país en donde vivo. Aquí hay 42.000 kilómetros cuadrados y somos 8 millones de habitantes. Claro, una Por lo diferencia. tanto, es una proporción interesante, digamos, pero sí un país poblado, sobre ¿Y, todo la capital. y cómo es la composición demográfica del país? En el capítulo anterior de Español Castellano hice mención a lo que fue la conquista española y la cuestión indígena en Latinoamérica. Y bueno, creo que Guatemala es uno de los países en donde esta temática está más presente. No sé qué me puedes contar al respecto. Ahí Mira, veíamos también perdón que te interrumpí, veíamos también en la ficha técnica esta cuestión de los distintos dialectos presentes y que mucha gente no entendía el español. Guatemala tiene una identidad étnica y cultural enorme. Lo que pasa es que históricamente se ha tratado de invisibilizar eso. Y yo formo parte del grupo que siempre ha tratado de invisibilizar eso, ¿no? Darse cuenta de la diversidad, salir de la capital, y no solo salir de la capital, sino darse cuenta en las calles qué tan diversos somos y aceptar qué tan diversos somos, sigue siendo el reto quizá más grande de ese país, un poco
fraccionado en términos étnicos. Un ejemplo de esto es que muchos hablan de, qué importante ser bilingüe en Guatemala, Ujú. pero lo es en función del español o el castellano y el inglés. Claro, como Pero si no las le otras damos el lenguas... valor de que las personas son bilingües o trilingües, porque hablan a veces 2 idiomas mayas más el español. Pero eso en la sociedad, por ejemplo, no se le da mucho valor, lamentablemente. Por lo tanto, esta dinámica étnica es una fractura profunda en el país que poco a poco se ha tratado de sanar después de los acuerdos de paz, los mencionaste en la ficha técnica. Ya llevamos 20 y pico años en esa transición, pero todavía hay mucho camino por recorrer en términos de disminuir el racismo Claro. por cuestión de origen. Sí, aparte, un concepto que también he comentado en este podcast, un poco desde la ideología en la que lo armé, es que para aprender una lengua es imposible disociarla de la cultura que la sostiene, ¿no? Entonces, el hecho de que esas personas hablen lenguajes mayas también obviamente incluye la cultura, la tradición y toda una cosmogonía de la vida que obviamente es muy rica y sería importantísima capitalizarla, entenderla y realmente hacer una empatía y bueno, y obviamente nutrirse uno con otros. Absolutamente. Y la inclusión justamente no solo pasa por esos códigos de lenguaje, sino a través de los códigos del lenguaje, como vos decís, poder entender cómo piensan los diversos grupos étnicos que hay en el país. No tenemos las mismas visiones del mundo, lo que en pueblos indígenas se conoce como cosmovisión, y es ahí donde esa fractura tiene que ir sanando y tiene que ir combinándose todos esos elementos para crear una identidad chapina, como le decimos, guatemalteca. ¿Qué sería Chapina? Como buena. No, chapina somos los de Guatemala. Ah, mirá. Los mi- chapines somos Ajá. los guatemaltecos y las guatemaltecas. Sería como Cuando, el gentilicio informal. sí, claro, cuando, por ejemplo, aquí en Europa me encuentro con otra persona de Guatemala, ah, chapín, ese es como lo que nos une, somos chapines. Mirá vos, está bueno el término. ¿Vendrá de chaparro, de cuando dicen que son pequeños? Tiene no recuerdo ahora exactamente, pero tiene una connotación del tiempo de la colonia también. Ah, seguramente, sí. Era más que todo, se decía chapines a los que veníamos de la capital, Ujú. que de nuevo, la capital es como el centro, el resto no Claro, existía por mucho tiempo, pero ahora eso ha ido cambiando mucho y ahora creo que es una palabra que nos identifica en muchos aspectos a los que venimos de ese territorio centroamericano. claro, aparte me imagino que por tu formación y experiencia vos tenés, y por la condición de estar viviendo en otro país, ¿no? ¿Cómo podés ahora a la distancia y con todo lo que has vivido y con lo que has estudiado, poder interpretar toda esa pintura grande del país? Me Claro. imagino que cuando siendo extranjero uno llega a Guatemala, tarda un tiempito en entender cómo es la composición social. Sí, absolutamente. Hay ciertos elementos de esa diversidad cultural que, claro, como turista lo puedes experimentar yendo a los lugares turísticos tradicionales. Hay una ruta en Guatemala muy bien trazada. Los que han estado allí saben que llegan a la ciudad, luego van a Antiguo Claro, Guatemala, a un mercado en Chichicastenango, pero cuando uno tiene la oportunidad de adentrarse un poco más, hay, hay, hay distinciones culturales muy específicas y ahí radica la riqueza del país, ¿no? En cómo toda esa gran diversidad puede aportar elementos que crean una identidad. Desafortunadamente no, sobre todo en términos políticos y en términos de las autoridades, eso no se ve necesariamente como un gran beneficio claro. y por ahí cuesta que el país avance en esa dirección, pero cada vez más creo que vamos en esa dirección. Claro, es a su vez la mala noticia y la buena noticia. La mala noticia es que no lo aprovechan y la buena noticia es que están en condiciones de en cualquier momento explotar y combinar
esta cosmogonía, como decíamos nosotros, Absolutamente. y todos los recursos de las distintas culturas bueno, también forman parte de una identidad más grande guatemalteca. Contame acerca de los lugares para visitar, por ejemplo, a nivel naturaleza, qué cosas tiene de interesantes. Mira, interesante que Guatemala, un territorio más o menos pequeño comparado con gigantes del sur, Ujú. Presente. pero tenemos 10 microclimas, por ejemplo. Entonces vos podés estar en una zona muy fría, Ujú. en altura, a 2.500, 2.400, 2.800, y en poco tiempo bajar hasta el Océano Pacífico, donde hay un calor de 38, Claro. 40 grados. Y ahí ves, digamos, todas las diferencias de climas. Hay 2 o 3 lugares clave en Guatemala. Uno es el lago de Atitlán, que lo mencionaba antes, que por muchos años había sido catalogado como uno de los lugares más hermosos del mundo porque es un lago en altura, Ajá. está rodeado por 3 volcanes, entonces es realmente impresionante. Y cuando uno conoce más sobre el lago, hay detalles interesantes como hay una ciudad sumergida en el lago, hay una corriente, y ahí viene el elemento de la cosmovisión indígena, hay una Ajá. corriente en el lago que se llama Xocomil, que en las tardes sobre todo es muy fuerte y puede hacer volcar pequeñas embarcaciones y La corriente del agua sin la haber corriente de ola. agua. Sí, exactamente. Pa. Y es un lago, Ajá. es un lago. Pero esa corriente que se llama Chocomil es como mística, digamos. Claro, debe haber despertado creencias en esa Claro. época. Y seguramente han ocurrido ciertas cosas en ese lago. Muy místico ese lago porque está rodeado por muchísimas comunidades indígenas. Están los Sutujiles, creo que también Cachiqueles. Bueno, hay distintos grupos y eso lo convierte muy interesante. El otro lugar, obviamente, es Tikal, que es la cuna de la civilización maya. Ajá. Los indígenas, digamos, los pueblos indígenas de Guatemala son descendientes directos del pueblo maya. Recientemente estuve allí y es absolutamente impresionante. Sobre todo es impresionante pensar que cuando los españoles decían descubrimos América, bueno, en Sí. realidad no descubrieron y estaba todo descubierto, todo desarrollado. Y con unos avances tecnológicos impresionantes. Los mayas son muy contemporáneos con los griegos, por ejemplo, Ujú. y los avances en astronomía, en agricultura y demás Sí, fueron impresionantes. era un pueblo inclusive avanzado para la época, si se lo quiere ver con ojos eurocentristas, digamos. Absolutamente. Y Eh, está en la selva guatemalteca y Ujú. Tikal está allí en el centro, pero resulta que toda esa selva que está alrededor de Tikal está todavía no descubierta la gran ciudad maya. Tikal es impresionante ya de por sí, pero la que se conoce como el Mirador es una ciudad absolutamente impresionante y todo eso está cubierto por la selva, todavía, Claro. todavía. Y por qué no se ha descubierto la selva para explorar por una cuestión Imagínate, ambiental? son trabajos de décadas, décadas. Claro, Tikal ha sido el trabajo de los arqueólogos, es un trabajo minucioso, pasan minuto a minuto escarbando tierra, pedazos de tierra. Y esa es una selva muy profunda. Obviamente yo creo que también es una cuestión de no ponerle los recursos indicados, suficiente, sí. suficientes para hacer eso. Y la pregunta quizá que vale la pena ponerse es, ¿no sería mejor dejarlo así como está? Porque si Claro, no vamos digamos, a elevar toda esa selva, vamos a matar toda esa biodiversidad. claro, Y la penetración del ser humano, digamos. claro, es una extensión geográfica muy grande. Claro. No es que simplemente es Y el un par de último hectáreas. aspecto es que tenemos los 2 océanos, aunque el océano Atlántico solo nos quedó una pequeña parte, Ujú. que la compartimos ahora con Belice. Guatemala tiene una Sí. disputa todavía con Belice respecto del territorio. Ubicanos geográficamente dónde está. Sería en la península más fina ahí en Es Centroamérica. en el Ah, Golfo de México, ujú. está en el
oriente del país, me parece, sí, a nororiente. Y efectivamente, Belice era, bueno, eso es polémico lo que voy a decir, pero Diga, diga. supuestamente era territorio guatemalteco y lo perdimos con una negociación o unos negocios más bien con el Reino Unido Ujú. y entregamos esa tierra a cambio de que se construyera una carretera desde el No me Océano Atlántico sorprende, hasta la capital. no me sorprende. Eh, pero somos muy diferentes los beliceños y los guatemaltecos. Yo creo que la identidad de cada país está muy clara. Lo que no está Ujú. claro todavía son las fronteras. Claro, Cada día avanzan un metro para acá, retroceden un metro, son es lo que se fronteras dice móviles. una frontera caliente. Muy caliente, con mucho conflicto todavía, y hay una disputa internacional al respecto. Pero a pesar de eso, nos quedó una parte del Caribe, en realidad es el puro Caribe, y ahí es donde está asentada la comunidad garífuna, que son descendientes afro, Ujú. con su propio idioma y su propia cultura. Bueno, nosotros guatemaltecos de la capital, llegar a ese lugar verdaderamente es como estar en otro país. Es interesante en términos de identidad, es muy raro pensar que es Guatemala, tan Claro, lejano está, digamos, y, que y tan a luego mano geográficamente. Sí. aislados, digamos, Ajá. aislados. Te Pero consulto eh, una pregunta que hago muy en general de qué te gusta y qué no de Guatemala, pero me gustaría especificarlo un poco más, porque creo que el país tiene la reputación de la violencia en las calles, de la inseguridad. Creo que lamentablemente es un poco la cara a nivel internacional. ¿Qué me podés comentar más o menos sí, mira, abreviadamente sobre este asunto? el tema de la inseguridad y la violencia en Guatemala es histórico y hay varios fenómenos de violencia que confluyen, que se Ujú, mezclan y que no afectan necesariamente a todos por igual, ¿no? ujú. Está la delincuencia común, pero ese es quizá la que menor daño causa en términos de vidas, pérdida de vidas. Hay violencia común, pero es la que menor en términos numéricos, quizá la que menor muertes produce, pero efectivamente los dos fenómenos intensos que son los que causan mucho dolor en el país es por un lado el crimen organizado y el Ujú. narcotráfico cada vez más asentado en el país y por el otro lado el tema de las pandillas juveniles, que en Guatemala las llamamos las maras, Ujú. eh, que tienen Directa cierta conexión. interactuación con las estructuras criminales. Cierta, no del todo, pero solo por poner un ejemplo, las maras son instrumentales para distribuir la droga que se queda en el país como, Claro. como método de pago de los grandes narcotraficantes. Dejan droga para venderla en el país y capitalizar. Sí, sí, es la Esas tercerización estructuras de... criminales sirven Claro. para eso. Y en el lado brilloso y positivo, porque si no estamos haciendo mucho hincapié en las problemáticas, que está bueno, porque si no uno Claro. siempre toca la superficie de lo que es un país, pero ¿qué visión puede contrarrestar un poco esta visión negativa que se tiene internacionalmente? Porque me imagino que eso afecta al turismo, afecta las inversiones, no es Yo creo que solamente una sí. imagen. Yo creo que es un elemento que compartimos con otras sociedades latinoamericanas y eh, es esa capacidad de emprendedurismo, Ujú. de emprender tus propios proyectos porque no tenés necesariamente una estructura estatal que te garantice cierta estabilidad, por ejemplo, no como en Europa que hay el desempleo que te puede soportar cuando ya perdés el empleo y demás. Guatemala no hay nada de eso, por lo tanto la gente tiene esa energía de, a pesar de estar en condiciones severas, Ujú. complicadas, duras, tiene una sonrisa en la cara y es echar para adelante, como decimos, y darle, y que darle, y que darle. Yo creo que si algo hay que rescatar de mi país es la gente y es esa calurosidad de la gente la que lo hace todo, que todo valga la pena, ¿no? Sí, como la reacción ante la adversidad,
Que, claro. bueno, viste que generalmente cuando se tocan datos duros de qué países son más felices, cuáles no, según la calidad de vida, etcétera, no una alta calidad de vida en términos capitalista monetario te asegura la felicidad. Obviamente es un tema más profundo, pero creo que como decís es una característica común del latinoamericano en general, digamos que hay condiciones adversas, pero, pero siempre se contrarresta mucho con disfrutar de las cosas buenas de la vida. Eso hace la dificultad justamente, que permitas apreciar cuando las cosas van bien. Por allí utilizan siempre esa palabra, cada vez más, esa palabra que se llama resiliencia. A mí no me parece Está media la más moda, sí. indicada, porque los grupos de poder, los que controlan nuestros países, casi que dicen, no, ustedes tienen capacidad de resiliencia, aguanten todo. Claro, claro. Utilizan como, no, es la responsabilidad individual la que tiene que sacarnos adelante. No, no estoy del todo de acuerdo, pero sí coincido con esa fuerza que tiene los guatemaltecos, las guatemaltecas y muchos países en América Latina de levantarse y decir, bueno, aquí hay que echar para adelante Sí, y listo, ¿no? como de lugar. Así es. Bueno, Diego, se nos está acabando el tiempo, así que quiero que por favor nos comentes cuál es tu emprendimiento, a qué te estás dedicando ahora. Yo conozco cuando habías armado una hermosa organización de derechos humanos ahí en Ginebra, en Suiza. Fue cuando nos conocimos. Eh, pero estoy un poquito intrigado a ver en qué andas ahora. Pues mira, ha sido una transición casi que natural. Después de haber creado la Red Internacional de Derechos Humanos, sigo siendo el presidente de la organización. No, no estoy Vas a los tan día a banquetes, día, oficial. pero la organización sigue activa y estamos muy presentes en Naciones Unidas. Luego, durante un tiempo también fui periodista ante Naciones Unidas, fui el único corresponsal de Guatemala durante más de 6 años en Naciones Unidas en Ginebra, informando sobre asuntos de Guatemala. Y luego me empecé a meter mucho en el tema de la comunicación, en el tema de los vídeos, y me interesó un aspecto muy específico del vídeo, es la producción en vivo, Ajá. lo que conocemos ahora como live streaming. Y decidí hace poco más de 3 años y medio crear mi propia empresa Ujú. de live streaming, ofreciéndole a muchas instituciones, sobre todo del mundo internacional de Ginebra, para cubrir sus eventos en vivo y transmitirlos por las redes sociales. Y este año abrí, al final de cuentas, un pequeño estudio, que es donde yo estoy ahora. Que se ve hermoso. Quiero Se ve felicitarte hermoso. y me avergüenzo de mis... Ya voy a No, mejorar mi estudio, pero la verdad que se ve impecable, se escucha increíble. mira, y aquí, gracias, y aquí hacemos muchas grabaciones tipo podcast o entrevistas uno a uno o entrevistas online con una persona, como estamos ahora hablando Sí. contigo, eh, contenido e-learning, Ujú. webinars, todo eso lo hacemos desde este pequeño estudio que está muy bien equipado. Y en esas estoy, Ajá. O como sea, buen sobre chapín, todo... con mi co- propio emprendimiento en Ajá. esta ciudad. O sea que tu cliente objetivo es alguien que esté en Ginebra o también podés dar asistencia, por ejemplo, no sé, estoy en Alemania y necesito solucionar algún aspecto técnico. Sí, básicamente en Ginebra, pero tenemos capacidad de movilidad por algunos países cercanos, sin duda alguna lo hemos hecho, sobre todo cuando son conferencias en vivo, Claro. eventos y demás, vamos y tenemos digamos como el estudio móvil de televisión para hacer este tipo de transmisiones. Ahora la tecnología lo permite. Antes Ujú. era el gran camión que Sí, llegaba sí. con los satélites y demás, ahora con dos, tres máquinas y buenas cámaras y demás sale uno bien. Y por ahí he logrado mantener la empresa estos 3 años y medio con mucho trabajo y esfuerzo, pero afortunadamente haciéndome una bonita clientela. Y no me alejo de los temas de derechos humanos. Muchos de los clientes que tengo tratan temas de derechos humanos, de paz, de seguridad. Y yo no solo filmo, sino también con los clientes trabajo la parte del contenido, las entrevistas, Sí, los temas. es un combo, digamos. Es Porque yo no te presenté apropiadamente, pero vos hiciste estudios en ciencias políticas, básicamente. Esa es tu formación más mi fuerte formación y derechos humanos, y exactamente. derechos humanos. Yo lo conocí a Diego un día que hizo un concurso para periodistas y tuve la suerte de ganarlo.
con la escritura de una nota. Y bueno, me posibilitó ir a Suiza a visitar la Red Internacional de Derechos Humanos. Y estuvimos cubriendo en la ONU lo que era el examen universal de Argentina sobre derechos humanos. Y bueno, la verdad que la pasamos súper, súper bien. Trabajamos muchísimo, pero me dio la oportunidad de conocerte. Sos una grandiosa persona, un excelente profesional. Te Y agradezco. bueno, te agradezco que hayas estado presente, que nos cuentes sobre Guatemala, sobre un poco también tu vida en Suiza. Y espero que nos volvamos a encontrar porque son todos temas que realmente dan para profundizarlo un poco más. Y felicitaciones a vos por el podcast. Me parece una súper idea escuchar a latinoamericanos y latinoamericanas hablando en sus propios acentos. Creo que es una buena forma de hacerse una idea de cómo es el lenguaje en nuestros países. Así Bueno, que muchísimas adelante con... gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Chao. Y bueno, amigos, gracias una vez más por tu atención. Espero que hayan disfrutado la entrevista y ya sabes, si te gusta el programa, querés brindarme tu apoyo, ver nuestros materiales complementarios o, por ejemplo, leer este capítulo mientras los escuchás, no te olvides de visitar nuestra página web www.españolcastellano.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Podéis encontrar los links en la descripción del programa. Hasta la próxima.